Hola, creo que se me ve. ¿Se me oye bien? Bueno, perdonad por el retraso y porque es que hoy he viajado a Bruselas, que me han invitado a un evento que coordina CityMind y bueno, me he perdido en Bruselas por falta de móvil, por falta de Google Maps y se me ha echado el tiempo encima a lo largo de toda la tarde. Quería comentar que hoy es un poquito más difícil porque no tengo dos ordenadores, sino que tengo solo uno. Entonces he estado intentando hacer pruebas, pero no consigo ver el chat al mismo tiempo que os doy la clase. De forma que, como comprenderéis, no voy a poder responder al chat directamente, sino que voy incluso a hacer paradas en las que se va a ver el escritorio y demás. Bueno, pues vamos a empezar y como veo que el ordenador otra vez empieza a calentarse, voy a buscar un par de cositas para levantarlo. Bueno, vamos al lío. En la semana de hoy, en Arquitectura en Beta, en Urban Social Design, vamos a hablar de urbanismo emergente. Como habréis podido leer en los textos que os hemos dado por referencia y por la cita que pusimos en el post, Tel y yo, pues es un tipo de urbanismo que no está contemplado dentro de la tradición y que ahora mismo se está definiendo. Dan Hill de City of Sound fue uno de los primeros que acuñó el término y posteriormente en ámbito castellano parlante pues Juan Freire lo remezcló y lo volvió a regenerar. Antes de continuar, quería un poco aclarar términos que siempre son confusos para la mayoría de la gente que trabajamos en esto, dado que el urbanismo es algo más allá que la planificación. Es decir, el urbanismo es el conjunto de conocimientos que tiene como objeto a la ciudad. Mientras que la planificación lo que habla es de realizar planes metódicamente organizados y con un objetivo determinado, y la conjunción de ambas palabras es lo que acaba dando lugar. Voy a hacer una cosa porque no sé si Etel, si hay algún problema de
de streaming me pegas un toque al móvil. Gracias. Voy a seguir. Entonces, la confusión siempre surge con lo de planificación urbana o planificación o técnica urbanística. La gente siempre entiende que el urbanismo está circunscrito al desarrollo de los planes, al proyecto de los planes o a la ejecución, y no es así. Es decir, todo esto que hemos hablado en las anteriores semanas, en cuanto tengan como objeto de estudio la ciudad, podríamos decir que es urbanismo, y de ahí surgen los términos que acuñan Dan Hill o Juan Freire de, digamos, darle un marco teórico dentro de la práctica. Para ponernos un poco en contexto latinoamericano o hispanoamericano, sabemos que hay 3 niveles de gobierno en la mayor parte de los países. El Estado, en este caso la comunidad, que en otros países es las regiones, y es comúnmente llamarlo región. El área metropolitana, que es la superficie, o sea, el territorio que ha sobrepasado, digamos, los límites del municipio y que funcionalmente actúa como si fuera una única unidad. Esa unidad no es continua, sino que es variable. A lo mejor la entidad metropolitana tiene como límites en temas de transporte pues una serie de municipios, y en temas de otro tipo de servicios varía según los acuerdos que se hayan llevado a cabo. Y luego lo que conocemos como ciudad. En este caso he escogido el ejemplo paradigmático de Barcelona por el Plan Cerdà, y que normalmente se suele citar como el primer urbanista que constituyó, digamos, un marco teórico de todo esto hace ya más de 100 años. Entonces, repasando, tenemos Estado, región, municipio como entidades de gobierno, y generalmente en los mismos niveles se generan leyes por parte del Estado y también por parte de las regiones, entidades que actúan sobre el área, la región o la entidad metropolitana, y luego las ciudades hacen la planificación, al igual que entidades metropolitanas. Claro, la crisis viene cuando pasamos a un concepto de ciudad que no es el que habitualmente estamos socialmente acostumbrados a manejar. Siempre que hablamos de ciudad hablamos de la ciudad simbólica o la ciudad histórica, pero cuando llegamos a los bordes de las regiones urbanas, empezamos a dudar si eso es o no es ciudad. Entonces tenemos 2 teorías de Castells, una, y de Saskia en otra, en la que proponen que la ciudad ya es un continuo. El primero la propone como una red de ciudades, y la segunda, aunque últimamente haya, digamos, que matizado la intención original que tenía, hablaba de que el planeta prácticamente ya era una única ciudad, a nivel de flujos, economía, sociología, etc. De forma que si hacemos un zoom y nos fijamos en lo que antes marcábamos como el territorio del Estado español, nos damos cuenta de que a lo mejor la región de Cataluña, con Barcelona, digamos que a la cabeza de esa red de ciudades de esa región, tiene más vinculación con lo que es el arco del Mediterráneo, es decir, con Valencia, con Murcia, o con la costa sur de Francia, que realmente con otras partes del Estado español. Sea caso de Galicia, que la vinculación es prácticamente casi a través del nodo central, en este caso Madrid. Y así podríamos definir generalmente arcos de ciudades, como pueden ser el arco atlántico, que coge toda la costa gallega, Lisboa y la costa de Huelva y el sur de Portugal, y así con regiones mucho más claras o tan potentes como podría ser París o Londres, que tienen una influencia, digamos, más central sobre
sobre la estructuración del territorio. Entonces, por sintetizar, en vez de estar centrados en las leyes o las entidades o la estructura, digamos, de la sociedad fordista en la que el Estado-Nación es relevante, tendremos que empezar a hablar de macroregiones, como puedan ser el caso de San Diego, Los Ángeles, San Francisco en California, áreas metropolitanas, como pueda ser el caso de Barcelona con su área metropolitana, y de ciudades, de redes ciudades. Y aquí me paro y le echo un vistazo al chat y me comentáis. Pues si no tenéis comentarios, sigo para adelante. Entonces, estamos hablando de que el foco del análisis ha cambiado. Y a nivel, digamos, más concreto, ¿cuál es esa crisis? Esta es una imagen de las favelas o las chabolas de Caracas, digamos que limitan con la ciudad más formal. O sea, arriba tenemos una ciudad informal que generalmente se desecha por parte de la por la mayoría de los que trabajan en la disciplina, que prácticamente es más del 50% de la ciudad informal, me refiero, de los países desarrollados, entendiendo que problemas como el disperso en las afueras de la ciudad, se me ocurre el caso de Medina Sahara en Córdoba, eso es ciudad informal, es decir, no, aunque sean viviendas de un nivel adquisitivo relevante, no dejan de ser actos no planificados y no dentro de la ordenación. Más del 50% en los países desarrollados, digamos que acumulados históricamente, pero en los países en vías de desarrollo ese porcentaje se multiplica de una manera bestial, de forma que estamos renunciando a estudiar casos y prácticas que se realizan en ese tipo de ciudades porque no entran, digamos, dentro de la disciplina que define la ciudad que tenemos aquí debajo. Entonces, en el texto de Juan Freire, como urbanismo emergente, daba varias claves. Es decir, el urbanismo emergente no es ni urbanismo ni ciudad informal ni ciudad formal. Es un estado híbrido en el que tenemos que tomar la disposición o acción que genera ciudad informal, darle unas reglas de juego y unas pautas, y que, digamos, que por el propio proceso se generen resultados de ciudad. Si repasamos un poco la historia del urbanismo, generalmente es más parecido a una cadena de mando, es decir, desde la entidad que sea, el ayuntamiento o la región, se dicta qué se hace, y a partir de ahí hay pequeños espacios en los que se suele llamar participación a tomas de consulta o a simplemente decisiones sobre un porcentaje mínimo de ejecución de un presupuesto o de ejecución en una superficie. Entonces, entre las reglas que se definen para que se genere, digamos que desde la acción ciudadana o de los habitantes de la ciudad, ese urbanismo emergente, tenemos un acceso a la información. No hablamos de una información ya procesada, sino que tienen que ser los propios datos, los datos originales. Que haya una comunicación, es decir, una comunicación de múltiples puntos entre todos, y que todos puedan participar de esa
construcción de conocimiento a través de procesar la información comunicándola, y que evidentemente la decisión sea entre todos. Sumado a esto, en el texto de Juan se destacan la experiencia del usuario. Esto es tan sencillo, aunque suene a término, digamos, de última tecnología, es tan sencillo como que la persona que vive en el barrio sabe más de ese barrio que cualquier experto que vaya a visitar ese barrio. ¿Por qué? Sencillamente porque convive en ese barrio, lo usa en el sentido de lo habita, y evidentemente ese día a día y esa relación con el resto de los habitantes de ese barrio genera un campo de conocimiento que no es posible reproducir desde la disciplina más experta. Prototipado se refiere a que a través de esa comunicación no solamente quede en un debate, que también suele ser otro de los grandes defectos de los procesos que buscan la participación, sino que a través de, y paso un poco mezclando al último punto, a través de contar una historia, nosotros podemos imaginar y generar modelos de ciudad. Es decir, si nosotros en una reunión en la que convocamos a los vecinos, les hacemos tomar un esquema rígido de propuestas, digamos que basadas en el esquema de votaciones y demás, probablemente se desincentive la acción del ciudadano. De forma que a lo mejor le tendríamos que ayudar y facilitar a que construyeran el imaginario con principalmente el diálogo, y luego hacerlos participar de pequeños prototipos de lo que podría ser la ciudad. Me ocurre, por ejemplo, maquetas o una imagen que tengo de anteriores presentaciones en las que dibujaban sobre los planos o se comentaban los planos directamente con los ciudadanos. Y ahora vamos al estudio de casos, pero me paro un poco antes por si tenéis algún tipo de pregunta. En realidad, con el tema del usuario es por utilizar la jerga el pasamontaña. Ahora voy a la calle, estoy aquí para... ¿Se me ve bien o se me ve demasiado oscuro? Anda, sister. ¿Seguimos entonces? Venga, pues a seguir. Tengo por aquí de una cosa que leí, que es de México DF y el Estado de México. En realidad es un caso bastante prototípico. Cuando las ciudades se convierten en megaregiones, coinciden ya no solamente, ya no se superponen usos o funcionalidades de la ciudad central sobre las periféricas, sino que se confunde, digamos, que el nombre de la región y la funcionalidad de la región con la funcionalidad de la ciudad. El caso aquí, sin compararlo porque son escalas completamente distintas, es la Comunidad de Madrid y Madrid. Prácticamente ya casi están solapadas una sobre otra. De ahí lo de poner en crisis el modelo de organización territorial con esta especie de estado-región
Yo creo que es más consistente hablar ya de que las ciudades tomen un protagonismo más importante que el que han tenido hasta ahora en la organización territorial. Al fin y al cabo es la manera más sencilla de participar, porque participar en un Estado es complicadísimo, pero si queremos que los ciudadanos hagan ciudad, la ciudad tiene que tener más relevancia. Bueno, me meto con los casos, que esto ya va a ser más entretenido. Este es un ejemplo de guerrilla gardening, en el que se hace una pequeña instalación en donde, en vez de comprar las típicas bolas de chicle, se compran bolas para poder plantar en los espacios que están infrautilizados de la ciudad. Esos espacios pueden ser pequeños parterres, jardines que han sido descuidados, digamos, por el servicio público que los mantenía, porque los recursos son limitados y habitualmente no se puede atender a todo. Entonces, esta organización, o sea, la guerrilla gardening, lo que ha hecho ha sido como un gran foro en internet donde subir los casos y donde coordinarse y llevar a cabo protestas, como por ejemplo esta, en la que reclaman más espacio verde, digamos, dándole un paseo a los pocos espacios verdes que tiene la ciudad. Más allá de lo que es la protesta, a mí lo que me interesa de este caso de guerrilla gardening es que hacen una labor de incorporar datos a la web acerca de fotografías, prácticas, qué tipo de cosas se pueden hacer, los casos, y entonces todo el mundo va subiendo y se va generando como un magma de conocimiento en el que al final tienes como un banco de datos de posibles soluciones para espacios públicos verdes infrautilizados, de forma que no solo ellos, sino cualquier persona pueda acudir a ese banco de datos y utilizarlo. Voy a ir parando caso por caso. Si queréis comentarme algo, simplemente echo un vistazo al chat y sigo adelante. Continúo. Hablando de repositorios o de cómo esa información que había que compartir hoy en día es mucho más sencilla de hacer que en antaño. Do It Yourself City es una red de pequeños grupos en ciudades. En España creo que hay una en Zaragoza, que hacen el storytelling de las acciones puntuales que llevan a cabo en su ciudad. Van contando casos y retos y problemas que tienen, y van con esta conversación en internet van construyendo este core de conocimiento. Pero no se quedan ahí, sino que también llevan a cabo diseños a través de discusiones para dar soluciones y desarrollo. Uno de ellos, curioso porque es al revés, es decir, no es Do It Yourself City quien digamos genera el modelo, sino que ellos ven un caso en un sistema de Portland, una ciudad del norte de Estados Unidos, y hacen una propuesta que llevan a discusión, que es un compartir bicicletas, un bike sharing cooperativo, es decir, en el que las bicicletas realmente no pertenecen a una empresa como pueda ser el Bicing de Barcelona o el Cebici de Sevilla o otros casos como el de París, sino que de manera cooperativa se aportan las bicicletas y los sistemas de guardado, de enganche. El caso es la web de la que sacaban el caso es esta, que es disculpad que vuelvo atrás,
No he sacado el link. Bueno, ya os lo paso por el chat. Total, que este es el sistema en Portland, que en realidad las bicis pertenecen a la comunidad, no pertenecen a una empresa. White Bike. Gracias, Etel. Sigo para adelante. Bien, ahora vamos a casos mucho más trabajados. Voy a hablar del típico y clásico Fix My Street, pero más que centrarme en el funcionamiento de lo que es la herramienta, es decir, el subir una denuncia con una imagen, con una geolocalización en la web, voy a hablar de cómo este tipo de instituciones se aprovechan los huecos legales para que la acción no sea simplemente una acción de denuncia, sino que sea una acción que conlleve un cambio. Entonces, My Society es una non-profit, una asociación, digamos, en términos españoles, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo varios proyectos. Se la puede, digamos, que contratar el servicio, puedes participar con ellos y digamos que diseñan proyectos. El más famoso de todos es Fix My Street, que sencillamente y ya digamos que por todo lo que ha avanzado interno en los últimos 3 años es relevante por el momento en el que se hizo y en la manera que se hizo. Se reportaba un problema a través de un código postal o el nombre de un área. Entonces se localizaba en ese mapa y aquí, o sea, detalles, etcétera, y aquí viene el caso. El sistema de Fix My Street, lo interesante es que le era útil a la gente. ¿Por qué? Porque My Society se encargaba dentro del propio servicio de entregar ya bien formalizado según el método que tenía el council londinense, la denuncia. De forma que el council, que era, digamos, equivalencias son como los distritos aquí, pero casi con las atribuciones de pequeños ayuntamientos. El council no tenía manera de salir de casos como esto, porque estaba bien informado, bien entregado, por el cauce correcto. Entonces, más allá de la herramienta, lo que habían trabajado era la manera en cómo insertarse dentro de la burocracia o las gestiones de la ciudad para que eso fuera útil tanto al que denunciaba el problema como al que lo resolvía. Imaginaros que no solamente recibe por parte del ayuntamiento el trámite de esa denuncia, sino que además tienes de nuevo esa información en internet accesible, con lo cual la gestión se simplificaba de una manera bastante evidente. ¿Cómo vamos? Sí, en Madrid hay algo parecido con los baches, incluso hay una copia que se llama Arregla tu calle.
necesitas de bastante tirón. ¿A qué te refieres? Sí, yo, Álvaro, no creo que sea Ciro. Eh, Aunque salgan las imágenes de la herramienta en plan tecnológico, a mí me parece más interesante la coordinación previa y la manera de saber cómo funcionan las cosas y luego diseñar la herramienta con ese conocimiento de los usuarios. Es decir, seguramente alguien en una ciudad mediana y pequeña haya puesto infinidad de denuncias porque hay gente siempre, igual que hay desmotivada, hay muy motivada. Entonces esa persona probablemente se conozca el procedimiento muy perfectamente. Entonces cuando hablamos de diseño de usuario, hablamos de que ese tipo de personas puedan enseñarle a la persona que está diseñando la herramienta cómo es el procedimiento. Entonces igual el tamaño de la muestra que necesitas para que funcione es proporcional al de la población en la que quieres incorporarlo. No sé si me he explicado bien. ¿Se ha entendido? Vale, repito. A ver, con las herramientas digitales o con cualquier herramienta de participación se necesitan, digamos, que números de masa crítica, tanto en información como en el número de personas que tienen que participar. Entonces, Álvaro estaba planteando que si eso era viable en pequeñas ciudades. De entrada, lo que hay que pensar es que la herramienta que a lo mejor sirve para My Society en Fix My Street no se puede transportar literalmente como puede haber sido el caso de arregla tu calle, arregla mi calle, porque no es el mismo contexto, ni la misma escala, ni la misma cultura, ni la misma sociedad. Entonces, de lo que hay que extraer de esta herramienta es, seguramente habrá un grupo de personas, pongamos el supuesto de la ciudad mediana que comenta Álvaro, que tenga un problema y que haya intentado resolverlo por los cauces ordinarios, oficiales y etcétera. Ese grupo de personas, como experiencia de usuario, lo que pueden aportar es cómo hay que hacer esa herramienta. Entonces, si el problema es de una ciudad mediana y ya tenemos un grupo de usuarios que a lo mejor son 20 o 30, pero no 200 o 300 como puede ser My Society, la herramienta tiene que estar escalada para esos problemas. Es decir, no existe la herramienta definitiva. A lo mejor con los 4 pasos que tiene esta herramienta de denuncia, en una ciudad pequeña no hacen falta sino 2, es decir, dónde está y la foto no hace falta. ¿Por qué? Porque no es tan complicado acceder al lugar, sino simplemente la dirección o al lado de que está o entre qué barrios está. Un poquito mejor. Bueno, pues sigo chutando. Hablábamos de que My Society es una organización sin ánimo de lucro, pero en el caso de New York City 311, quien promueve la iniciativa es la propia autoridad de la región de Nueva York. Entonces,
¿qué es lo que necesitaba? Se dan cuenta de que los canales de comunicación con los habitantes a nivel de experiencia de usuario eran deficientes y que implementar un estudio o una investigación o procedimientos para que eso se tomara de una forma, digamos, burocrática, equivalía a unos gastos enormes y por esa misma razón se había dejado de hacer. Pues lo que montan es una web en la que a través del teléfono, aquí tenemos el 010 creo que es, del 311, puedes hacer consultas acerca de lo que necesitas de saber de la ciudad. Entonces esas consultas lo que hacen es darle un retorno, un feedback a la administración para saber cómo tiene que montar la información que enseña. Entonces tenemos en 1 millón de llamadas durante, me parece que una semana, un análisis del flujo de consultas que tiene el servicio. O sea, imaginaros que antes de abrir este servicio o esta metodología, la ciudad de Nueva York no escuchaba a los ciudadanos. Entonces, con este mapeado de datos y esta visualización, se puede observar cuáles son las consultas y las preocupaciones, de forma que la manera de mostrar la información que tiene la ciudad de Nueva York se ve mejorada, es decir, porque esa información la tenían, pero no sabían cómo ponerla al público ni cómo ordenarla. Es decir, aquí entre todos los participantes de este número de teléfono le dan un feedback y el ayuntamiento lo que hace es retomar ese feedback y mostrar la información en base a eso. ¿Ok? Sí, también tienen el Twitter y el Facebook. Solamente, o sea, no solamente es el teléfono, sino que lo tienen abierto a varios canales. Eso incluso mejoraba la comunicación, ¿no? Bueno, hemos pasado de ánimo sin ánimo de lucro a una institución potente como puede ser la región de Nueva York, y ahora nos vamos con IBM y con la ciudad inteligente, con la ciudad Smart City, de forma que ya hasta las empresas se están preocupando de cómo llevar a cabo esos laboratorios y esos experimentos dentro de la propia ciudad. Un momento. De cómo generar trabajos en comunidad con los usuarios y de cómo ir mostrando información y de cómo irla tomando. ¿Sí? Incluso ya las empresas lo hacen. En Tumblr tenéis el proyecto y realmente es una especie de Tumblr enorme en el que el principal flujo es hacia la propia web, es decir, esto de se me ha trabado. En Tumblr puedes recibir por email o por el propio sistema posts de otra gente que no conoces y que se publican directamente ahí. Entonces van incorporando todo ese canal de información y lo van haciendo accesible y van trabajando con él. Creo que si en Tumblr directamente es en smartcities.tumblr.com. Y aquí vamos a ya digamos lo último en tecnología móvil, que prácticamente es el móvil y también con tema de sistema
información geográfica. Cogen ciudades con las partes públicas del sistema de información geográfico, lo dividen en pequeñas regiones, es decir, en este caso los condados de Los Ángeles están subdivididos, y en esos condados tú puedes seguir la actividad del condado, de manera que a lo mejor si alguien denuncia o propone algo, pues te llega el aviso. Puedes generar un informe, como ocurría en Fix My Street. Incluso puedes generar dentro de tu barrio, de tu condado, puedes generar tu propia zona de vigilancia. Es decir, yo me encargo de que mi calle esté en forma, y si ocurre algo, pues yo me dedico a informar. Claro, eso cobra todavía más potencia cuando es con el móvil, que es este sistema. Entonces, imaginaros ir por la ciudad, y en vez de esperar a llamar al 311 o al 010 o llegar al ayuntamiento, que directamente uno con el teléfono inteligente o con un teléfono que permita mensaje multimedia, sacar la foto, enviar el dato y si se puede geolocalizar. Y con esto termino, y siento que sea un poco más corto que el resto de los días, pero como ya os conté, estoy metido en un tema aquí en Bruselas, y bueno, he corrido un poquito. Edu pregunta si ha resultado de todas esas iniciativas. ¿A qué te refieres, Edu? Empiezo por... Vale, Fix My Street es el caso paradigmático. O sea, se lleva contando más de 3 años. Pero aquí voy a... El debate está chulo. A ver, Álvaro, creo que... creo que es platonic.com, lo estoy hablando de memoria. Si enseñamos, o sea, he pasado de un ejemplo muy tangible, muy mundano, como puede ser el de Urban Gardening, que Etel y yo... gracias, Etel, porque no funciona aquí el hiperenlace. En el que Etel, ¿puedes enseñar la web de Guerrilla Gardening, por favor? Es que no me salta el navegador. La web es un desastre, es decir, el esfuerzo no va centrado en lo tecnológico, es decir, va centrado en cómo movilizas a esa gente. Entonces,
Y lo que hay que entender es que detrás de estas tecnologías que aparentemente funcionan, lo que hay son motivaciones y preocupaciones de personas normales, es decir, la gente que llama al 311 o que pone la denuncia en Fix My Street son normales, con lo cual el diseño de esa herramienta está bien hecho y tecnológicamente, para entendernos, Fix My Street es hace 4 años geolocalizar podía ser complicado, pero hoy en día es sencillísimo. O sea, hay que trabajarlo, pero no es eso lo que quería destacar. Lo que quería hacer hincapié es en cómo estos casos lo que hacen es aprovechar y voy a ponerlo estamos hablando solamente de casos de mundo desarrollado. Aprovechar y explico por qué son de mundo desarrollado. En ocasiones, sin haber, digamos, ido a determinados contextos, a mí me parece más honesto centrarse en los ejemplos que están dentro del contexto de uno que realmente ponernos a sacar ejemplos de bueno, yo qué sé, Juan Freire habla de cómo utilizan el móvil en países de África porque él ha estado allí y él ha visto cómo utilizan esos móviles y lo ha podido observar y ha trabajado con esa gente. Pero si sacamos casos son porque entendemos que comprendemos el contexto de manera crítica, seguramente se nos escapa algo, pero en lo que quiero poner foco es en que aprovechan las motivaciones y los objetivos de los ciudadanos, no en la herramienta, o probablemente la más desarrollada será la de IBM o la del móvil, que no he dicho que es una compañía de servicio, pero probablemente la que mejor efecto tenga con los recursos invertidos sea la de Guerrilla Gardening. Sí, el esfuerzo social es importante, es decir, sin estar inserto ahí no hay no hay posibilidad de éxito. Es decir, tiene que haber implicación. Bueno, había olvidado
la frase del día de hoy, y creo que aprovecho con esto que estamos hablando. A ver, las formas digitales de Fundación Social son indígenas. Natural su uso. Cubillismo. Se dice que una tecnología deja de ser, o sea, que ya está asimilada cuando la gente no atiende a ella. Es decir, la televisión está asimilada porque no atendemos a ella, porque directamente la utilizamos sin preguntarnos, y nuestros niños la utilizan sin preguntarse cómo se utiliza. Directamente se usa. O sea, yo creo que hay un montón de casos con respecto a Internet y las nuevas tecnologías que al final se acaban asimilando. El otro día contaba la anécdota de una niña, no sé dónde lo vi, creo que era un vídeo de YouTube, que le daban una foto impresa, y hacía el gesto con los dedos de ampliar la foto. Claro, eso es porque la niña ha convivido con la tecnología de las pantallas táctiles de los teléfonos móviles, y a nosotros nos resulta chocante, pero lo chocante para ella es que no se ampliara. Entonces, igual que para nuestros abuelos, la gente mayor, el esfuerzo tenemos que hacerlo, o lo tienen que hacer la gente joven. Creo que voy a romper ya el maleficio y lo cuento. Mi hermano y yo hemos hecho un esfuerzo porque nuestros padres se integraran en las tecnologías, porque era la manera de seguir teniendo lugares en común con ellos, con lo que nos dedicábamos. Entonces, el esfuerzo para con los mayores hay que hacerlo desde la gente que tiene menos edad, porque probablemente dentro de 20 años los mayores seamos nosotros, y alguien tenga que ponernos al día en lo que venga luego. Hay gente que estoy leyendo que no está acostumbrada, son negados a la tecnología. Hay gente que no quiere, y a la gente que no quiere hay que respetarla. Sigo repasando. Nihilo, hablas de del fondo social y la tecnología. No sé si lo comentamos, pero por ahí tengo una diapo de Tumblr que utilizo, que es un vídeo de la Amber Studio, que son, digamos, se sientan todos los investigadores de redes, y en la última sesión, que fue el año pasado, decían que no había que estar en la discusión de si eran las redes de tecnología o las redes de personas quienes cambiaban a las tecnologías o a las personas, es decir, sino que las tecnologías y las
y las personas estaban en la misma red. Lo único que variaba era la cualidad del nexo de unión entre esos nodos. Es decir, evidentemente no vamos a tratar a un laptop, a un ordenador portátil, como si fuera a un amigo o una amiga. Entonces, pero ese laptop sí nos influye en cómo nosotros nos acabamos comportando con el contexto. Me he explicado con claridad en esto de que la red de tecnología y la red de personas es la misma red, no son redes disociadas, sino que pertenecen al mismo, por así decirlo, plan. Bueno, pues voy a dejar la frase de esta semana, y que la verdad es que ha sido la olvidé y dejé la de la semana pasada, y ha salido gracias al debate. O sea que ha sido un trabajo colectivo, me he acordado de ella. Si a mí de todos estos trabajos y de lo que hemos hablado, lo que más me parece importante es que si no te gusta, arréglalo tú mismo. Y ahora que está más en boga el lema EduPan de Do It Yourself, que la cita es de una conferencia que dio Brian Lamb en SEMAS 98, por cierto, @brlam, Javier, por cierto, síguelo si puedes, porque te vendrá fantástico para las cosas que haces en Granada. Y aparte, si no te gusta, arréglalo tú mismo. Ahora, en vez de do it yourself, hazlo tú mismo, hazlo con otro. Do it with others. Yo creo que la clave de este repaso que hemos dado, digamos, de los ejemplos más interesantes, es que uno por sí solo no puede arreglarlo, pero en colectivo sí. O sea, hablando de ciudades y de los problemas que tenemos con el esquema que di al principio, que fue como mucho más académico de cómo actuar en la ciudad y demás, el urbanismo emergente lo que propone es que desde abajo, es decir, desde las acciones de la gente que conforma una red en base a varios colectivos, se hagan propuestas que calen hacia arriba en las estructuras, y que no solo calen como una forma de hacer caso, sino que cambien la forma de cómo se hacen las cosas hoy en día. Bueno, lo dejamos por hoy, ¿os parece? Que sepáis que hace 2 años me dicen dar clases desde Bruselas por streaming, y pienso que estoy soñando. Chao a todos. Un beso. Hasta la siguiente.